mayordomía en tiempo de crisis. Por cierto, esta expresión del título de la serie lo tomé de un pastor, de un hermano de Valencia, quien ha predicado sobre esta parte de mayordomía en tiempo de crisis, pero los temas son totalmente diferentes a los que él predica, ¿no? Es muy importante que usted sepa eso. Me gustó fue el título, y por el título sí lo tomé y me gustó bastante, y por eso estamos hablando de la mayordomía en tiempo de crisis, porque es una realidad. Estamos viviendo una situación para los cristianos y cómo vivirla, cómo tenerla. Así que nosotros hemos hablado de, el primer tema que nosotros cogimos fue una cuestión de honor. El hermano se basa en su predicación es allá en el libro de Esdras. Nosotros estamos basándonos en varias partes de la palabra de Dios, y una de las partes pues, que hemos escogido es esto, una cuestión de honor. En segundo lugar, el buen uso del recurso del tiempo. Hemos hablado sobre eso. La semana pasada hablamos pues, de una mayordomía, una oportunidad para servir. Y hoy vamos a conversar pues también en el tema. Yo digo conversar porque principalmente nosotros hablamos de la palabra de Dios para referirnos a ella. Y el mensaje que nos queda pues es lo que el Espíritu Santo quiere también usar. Cuando hablamos de mayordomía, nos referimos especialmente al hecho de que la mayordomía se ejerce principalmente con un estilo, pero necesariamente una calidad en el servicio que nosotros hacemos. Entonces, como cristianos, todos nosotros ejercemos la mayordomía en diferentes formas. Cuando evangelizamos, hacemos mayordomía. Cuando nosotros servimos acá en la iglesia, hacemos mayordomía. Cuando estamos discipulando, hacemos mayordomía. Cuando yo estoy predicando también aquí en este momento, hago mayordomía. Cuando doy mis ofrendas, hago mayordomía. Cuando doy mis diezmos, hago mayordomía. Cuando un maestro de escuela bíblica dominical está enseñando, hace mayordomía. Hacemos mayordomía también cuando hacemos ejercicio. Eso también es mayordomía pues, de la parte física, nuestra parte corporal. Y en este sentido nosotros hablamos también de mayordomía. Cuando hablamos de la salud, también hablamos de mayordomía, pues en este caso la manera como usamos este aspecto que Dios nos da también, que es la salud, la manera como el Señor nos bendice. Pero va a depender siempre del estilo y la calidad con que yo haga las cosas. Esto es muy importante. Sin embargo, el estilo y la calidad va a depender ahora también en una manera de algunos principios que yo necesito para ejercer esa mayordomía, en un sentido pues esa administración. Yo lo voy a llamar hoy en sentido de administración. Mayordomía y administración estamos hablando de los mismos términos, solo que lo quiero llamar hoy principio de administración cristiana. Entonces vamos a referirnos a eso. Tenemos muchos principios. Podemos hablar del principio de fidelidad, el principio de amor, pero yo me voy a referir a 4 principios que quiero destacar especialmente. Y el primero de ellos, pues tiene que ver con la manera como tomamos nuestra actitud en relación a Dios. ¿Por qué hablamos de esta parte? Porque va a depender de cómo hacemos nuestro servicio a nuestro Dios, y va a depender de la manera como yo trato con Dios. Y esto tiene que ver, como dice Salmo capítulo 24, que nos vamos a ir allá, a Salmo capítulo 24. Todo el capítulo 24 habla de esa mayordomía y la manera que nosotros tenemos que entenderla. Y entonces él dice en el versículo 1, dice de la siguiente forma: y de Jehová en la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. ¿De quién es la tierra? Está hablando de Dios. Es decir, en otras palabras está diciendo, la tierra es propiedad de Dios. Pero no solamente la tierra, sino también todos los que en ellos habitan, usted, yo, todos los vecinos, los amigos, las personas que están por fuera, todo es de Dios y a Él le pertenece. Entonces hablamos de un principio que está establecido ahí en las Escrituras, y es el principio de la propiedad de Dios. Es decir, que todo pertenece a Dios, y en este sentido nosotros nos estamos refiriendo. Dios es el dueño de todas las cosas. Dios es el dueño de mi vida. Que nosotros no lo queramos reconocer es otra cosa diferente, pero el problema es el amor que tenemos nosotros a nuestras posesiones. Es decir, tenemos tanto amor a nuestras posesiones que nos olvidamos de Dios y no tomamos en cuenta el hecho de que todas las cosas le pertenecen a Dios, porque yo me creo siempre dueño de todas las cosas. Según la palabra de Dios, entonces somos
hay tres aspectos que se resaltan para referirnos a nosotros los cristianos. Primero, la Biblia también nos habla a nosotros de que somos embajadores. También nos dice la Biblia de que somos siervos de Dios, ¿cierto? Pero también la Biblia nos dice a nosotros que somos discípulos del Señor. Pero también la Biblia habla a nosotros y nos dice que somos ministros del Señor. Y como ministro también el Señor ejecuta acciones. Pero en cada uno de ellos está la mayordomía, está la administración. Si hablamos de discipulado, estamos administrando. Y estamos administrando la enseñanza a favor de aquellas personas que estamos discipulando, que estamos mentoreando. En segundo lugar, también si lo decimos también desde el punto de vista de embajadores, estamos evangelizando, estamos llevando el evangelio a aquellas personas. Si lo hacemos desde el punto de vista del servicio, porque somos servidores de Dios, entonces también porque ministramos, entonces Dios también ejerce sobre cada uno de nosotros el ministerio de la administración que nosotros damos a todas las personas. Cuando ejercemos, pues, es en el sentido de una mayordomía integral que nosotros nos damos a Dios para que Dios nos use a cada uno de nosotros. Sin embargo, como decíamos, estamos en una mayordomía en tiempo de crisis. ¿Y por qué decimos en tiempo de crisis? Porque todos nosotros estamos basados, queramos o no, estamos en un sistema económico comercial. Y ese sistema económico comercial, y también lo pudiera decir también usted político, no sé, como usted le quiera decir también de esta manera, dependemos nosotros de muchos aspectos. Nos han metido en la cabeza, y a los cristianos también, cuando hablamos de mayordomía, la primera cosa cuando pensamos en mayordomía, la primera cosa que pensamos es en el éxito. Es más, algunos hablan de la mayordomía del éxito, la manera que como nosotros desarrollamos el éxito. Sin embargo, la Biblia no habla del éxito como tal. Somos nosotros los que le introducimos ese tema sobre el éxito, porque no aparece en la palabra de Dios la palabra éxito para referirnos en el sentido de cómo nosotros hacemos las cosas. Es más, es un término, yo diría como que moderno, porque no existía en el tiempo anterior, pero sin embargo nosotros queremos muchas veces hablar sobre este tema de lo que es el éxito. Así que hablamos también del éxito económico, pero no es lo que la Biblia está hablando también. La otra cosa es que nosotros pues hablamos también de que todo lo que nosotros podemos poseer cuando hablamos del sistema económico. Es decir, siempre pensamos en las cosas que yo puedo alcanzar, en las cosas que yo puedo desarrollar, en las cosas que yo puedo obtener. Vivimos esta vida es tratando de obtener, tratando de alcanzar, tratando de desarrollar. Y si no tengo, nos sentimos mal. De tal manera que estaríamos en fracaso cuando lo hablamos de esa manera. ¿Por qué? Porque nosotros hemos acompañado el concepto del éxito en el sentido de la administración cristiana. Pero cuando hablamos de la administración cristiana, de ningún modo la Biblia lo relaciona con el éxito económico que el mundo habla o que algunos evangélicos hablan desde el punto de vista de la prosperidad. Y eso no es lo que la palabra de Dios nos habla a nosotros. Hablamos también de un progreso o crecimiento personal. La Biblia no habla de un crecimiento o de un proceso personal, de un desarrollo personal. Y algunos entonces quieren de una manera enfocarse en la psicología para desarrollar entonces la vida de las personas en un desarrollo personal. Pero la Biblia no nos habla tampoco sobre ese aspecto. Es más, no es que no esté de acuerdo en ningún momento. La Biblia está hablando a nosotros mayormente de un desarrollo y crecimiento cristiano. 1 Pedro 3:15 hablando sobre esto. Y principalmente es ¿para qué? Para que nosotros entendamos que todas las cosas que nosotros hacemos dependen de Dios. Ahora, si nosotros entendemos entonces este pensamiento, lo que la palabra de Dios nos está hablando, entendemos entonces que hay como, ahora sí les voy a hablar de un término político, como hay como un pensamiento imperialista en cada uno de nosotros, o sea, socialista o sea capitalista. Pero nosotros no lo hacemos desde el punto de vista espiritual, porque siempre nuestra mente está enredada en las cuestiones del mundo.
en el sistema que el mundo, y queremos ver la administración. Cuando pensamos en administración, estamos siempre pensando en la manera como piensa el mundo, pero no es así como Dios piensa y no es la manera como Dios quiere que nosotros hagamos. Dios quiere que nosotros seamos como unos catalizadores en la manera como nosotros debemos hacerlo. ¿Qué hace un catalizador? Yo no sé si usted ha hecho alguna vez, ha revuelto en algún momento la pintura y le ha echado thinner para que la pintura crezca un poquitico más, pero a la vez también como que afloje, ¿no? Se vuelve más suave y usted pueda pasar mejor la brocha, o cuando la pone en el compresor para que pueda ser diluida y pueda salir. Entonces lo que hacemos mayormente es retrasar el proceso en realidad de endurecimiento. Y entonces cuando le echamos lo que es ese catalizador, lo que hacemos solamente es hacer esa falta, retardar el proceso en ese sentido. A veces hay otros que lo adelantan, hay otros que lo atrasan, y ahí es esta manera como nosotros podemos hablar. Pero fíjense, todo este tipo de sistema que yo estoy hablando, que estoy conversando en este momento, ¿por qué lo hablo y por qué lo digo y por qué lo expreso? Porque cada uno de nosotros como personas, vivimos un individualismo. Es decir, cuando hablamos de mayordomía, estamos viendo la manera como yo lo enfoco y la manera como yo lo quiero tratar. Pero, ¿qué nos llevó a esto? El mismo sistema económico en el cual nosotros estamos inmersos. Entonces, vemos todas las cosas según lo que dice la palabra de Dios de un punto de vista individual. Existe una diferencia entre cada uno de nosotros en la manera como nosotros lo hacemos. Pero para Dios, Dios no está buscando esa diferencia de cada uno de nosotros para que nos veamos distintos en la manera como lo hacemos. Sino lo que Dios está buscando solamente una respuesta. Y ahí aparece otro término, porque cuando nosotros hablamos de la manera de producir, hablamos entonces también de la avaricia. Y hacemos la administración, la mayordomía, de una forma entonces con la avaricia, es decir, con la cuestión de tener y querer tener. Y por eso muchas veces fracasamos cuando hablamos de la administración de la gracia divina en cada uno de nosotros. La Biblia nos habla a nosotros para que podamos comprender que con estos pensamientos que tenemos muchas veces nosotros, nos va a faltar entonces la solidaridad. Un principio que establecido por la palabra de Dios entonces también sería el amor. Pero nosotros hoy en este momento no quiero hablar sobre el amor, sino quiero hablar primeramente de un principio que es muy importante, que es el principio de la propiedad divina. Es decir, Dios es dueño de todo y necesitamos reconocerlo. Y esto es lo que la Biblia nos puede hablar. Pero cuando nosotros nos dejamos llevar por el individualismo, por esa falta de solidaridad, por la distinción que hacemos de cada uno de nosotros, por la avaricia que nosotros desarrollamos. Note que en Corintios, cuando Pablo está hablando, el primer problema que se presenta en la mayordomía que ellos están haciendo de sus dones y sus capacidades, es que había tanta diferencia entre ellos que peleaban entre ellos. Pero era ¿por qué? Por la manera como ellos veían también la mayordomía cristiana, uno queriendo ser mejor que el otro. ¿A qué nos va a llevar entonces este proceso en la manera como lo hacemos nosotros en nuestra vida? A violencia. Entonces hay violencia, hay agresividad, hay relaciones humanas rotas, hay indiferencia. No queremos tener sufrimiento y no queremos tampoco sufrir por el ajeno, por las otras personas. No nos queremos dar por el otro. Y a esto nos lleva entonces el hecho de no saber ejercer la mayordomía, porque no lo vemos en el principio divino, sino desde el principio humano. De allí es que Dios nos habla a nosotros para que entendamos. De allí también, cuando hablamos de mayordomía, muchos lo ven como de una manera muy fría. Bueno, ese es para los evangélicos más santos, pero para nosotros como cristianos no lo vemos así. Pero Dios quiere y que entendamos que la mayordomía es para cada uno de nosotros los cristianos. Es decir, el principio de administración divina, de administración cristiana que Dios quiere que nosotros desarrollemos, es para cada uno de nosotros. Por esta primera parte de lo que Dios está hablando, que todo le pertenece a Dios para que reconozcamos en el nombre de Dios. Desde el principio que el hombre fue creado, cuando el hombre comenzó a basarse en la manera como él creía, el hombre ofendió a Dios, que fue el principio que hizo Adán, y Adán todo lo hizo a su manera.
pero no tomó en cuenta el principio divino, que todo pertenece a Dios, y él olvidó que todo lo pertenecía a Dios. Lo que tenemos en el nombre de Dios es al servicio de Dios, y actuamos nosotros, cada uno de nosotros actuamos y debemos actuar en el nombre de Dios. Por eso Pablo allá en Corintios, en 2 Corintios, él dice que somos embajadores de Dios, como si Dios rogase por nosotros. Es decir, administramos la gracia divina para hablarles a otros el santo evangelio, de tal manera que la gente pueda creer. Y de qué manera, hasta qué punto nos coloca Dios. Y él dice, somos embajadores de Dios. El dueño propietario nos ha encargado una gran tarea, y es del hecho de que nosotros salgamos a predicar representándolo a él como embajadores de Cristo. Este es un aspecto muy importante. Ese es principalmente nuestro compromiso. De tal manera que la Biblia, cuando está hablando de este principio, nos lleva a pensar de que todos nosotros debemos ser obedientes a Dios. La obediencia es un aspecto muy importante, porque la obediencia tiene que ver con mi compromiso en este principio. Si yo tomo en cuenta el principio de que todo pertenece a Dios, entonces yo le obedezco. Pero si yo no estoy tomando en cuenta el principio de que todo pertenece a Dios, olvídese, yo no voy a obedecer, yo no voy a hacer las cosas, sino voy a tomar siempre en cuenta lo que yo creo, en la manera como yo lo veo. Pero cuando nosotros tomamos en cuenta los principios que están establecidos en la palabra de Dios, entonces tenemos compromiso. Y el compromiso nuestro es para que Dios entonces se glorifique. Dios tiene todo bajo control. Él sabe lo que está pasando con cada uno de nosotros, y nosotros actuamos en su nombre santo. Deuteronomio capítulo 8, versículo 17 y versículo 18, cuando hablamos de este principio, mire cómo dice la palabra de Dios. Vamos a esperar que mi hermano lo coloque para que lo podamos entonces leer. Es Deuteronomio capítulo 8, versículo 17 y el versículo 18. Principalmente porque la Biblia nos habla a nosotros la manera como asumimos nosotros este principio. El versículo 17 dice: y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Ahora, ¿cuándo nosotros lo hacemos? ¿Y por qué lo está diciendo también ahí Deuteronomio capítulo 8? Porque cuando se reconoce que Dios es el propietario de todas las cosas, Dios nos da fuerza a cada uno de nosotros. Dios nos llena de poder, y estableciendo el hecho de que las fuerzas vienen de Él, ese principio de fuerza está en nuestras vidas, porque es Él quien nos las da. Y Él dice entonces, expresa ahí cuando Él dice, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Ahora, no está hablando de una forma vanagloriosa, sino de dependencia de Dios. Mire el versículo 18, leyendo el versículo 18 podemos entenderlo. Sino, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como este día. Dios está diciendo, cuando nosotros dependemos de Dios, cuando reconocemos la soberanía de Dios, que todo le pertenece a Dios, entonces en ese momento se ejerce el principio. Y allí estamos dependiendo de Dios, y todo Él lo va a hacer en nuestra vida. Las fuerzas ahora sí vienen de Dios, pero el reconocimiento de lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Y este es el primer principio. En otro sentido, la palabra de Dios nos está indicando que cuando nosotros tomamos el principio de que todo pertenece a Dios, todo es propiedad de Dios, es un reconocimiento de Dios. En segundo lugar, que es muy importante para hablar sobre esta parte, si tomamos y asumimos entonces la responsabilidad y el compromiso de que todo es propiedad de Dios, entonces nosotros tenemos ahora el principio de la responsabilidad. Todo creyente es responsable y todo ser humano es responsable delante de Dios. Y como responsable, entonces nosotros asumimos entonces la mayordomía desde el punto de vista responsable. Quien no es responsable no lo va a hacer. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10, la Biblia nos expresa de la siguiente manera:
cada uno según el don que ha recibido, dice, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios está diciendo, si nosotros entendemos y comprendemos entonces que es Dios quien nos reviste de poder, que es Dios quien nos llena nuestra vida, que es Dios quien nos da los dones, que Dios nos da los talentos, que Dios me da la habilidad que yo tengo, entonces en este sentido yo debo responder a Dios en una responsabilidad para administrar, y respondemos entonces a Dios con compromiso. Y esto es lo que Pedro nos está enseñando. Cuando entendemos entonces lo que Dios está diciendo, ya no nos quejamos. Sin embargo, muchas veces nosotros nos quejamos en nuestras vidas, ¿no? Y el propietario es Dios. Pero sin embargo decimos, Dios es el poderoso en mi vida, pero nos quejamos como nos va. Nos quejamos de los bienes que tenemos, de lo que no tenemos. Y no reconocemos a Dios como ese principio de responsabilidad. Primero en los Corintios capítulo 4, 5 al 7, dice la palabra de Dios así. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, antes que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza en el Señor. Dios dice, hay un principio ahora que Dios establece, y el principio que ahora que Dios establece también está allí en el hecho de la responsabilidad. Pero esa responsabilidad que nosotros tenemos es que sabemos que un día nosotros vamos a rendir cuenta de las cosas que nosotros hacemos. Y la Biblia dice y nos expresa que vamos a rendir cuenta a Dios de lo bueno o de lo malo. Cuando estamos hablando de lo malo, y lo aclaramos porque la Biblia es lo que está diciendo la Biblia. Cuando hablamos de lo malo, estamos hablando de lo inútil. Estamos hablando de lo bueno, calidad, de la calidad que nosotros hacemos la cosa, o de la inutilidad, es decir, de lo dañino que nos resultan las cosas que nosotros hacemos. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer. La cuestión no es lo que yo haga, la cuestión es la calidad con que yo lo haga, porque si no tiene calidad en la manera como lo hago, con mi actitud primeramente, entonces se vuelve inútil. Y Dios no quiere las cosas inútiles. Y es lo que Dios habla de cada uno de nosotros para que entendamos que nosotros tenemos un principio, y es el principio de rendición de cuentas. Es decir, hacerlo todo para que Dios pueda bendecirnos a cada uno de nosotros. Somos administradores, y cuando hablamos de que somos administradores, a cada uno de nosotros se nos ha dado recursos. A cada uno de nosotros se nos ha dado capacidades. También a cada uno de nosotros se nos ha dado oportunidades. Así que tenemos recursos, capacidades, y tenemos oportunidades para hacerlo también en el Señor. Algunos dicen, pero es que yo no tengo todos los recursos. Tiene oportunidades para saber hacerlo. Pero es que yo no tengo todas las habilidades, pero no tengo toda la capacidad. Pero tiene la oportunidad para hacerlo. Y solamente la forma creadora, como hacemos la cosa, Dios puede glorificarte en cada uno de nosotros. Dios ha confiado a cada uno de nosotros, y mire la parte interesante cuando habla de la mayordomía. Dios ha confiado a cada uno de nosotros el hecho de venir a esta vida, el hecho de habernos hecho, nos ha confiado la misma vida nuestra, primeramente. Todos somos, porque si todo pertenece a Dios, y aún los que habitan pertenecen a Dios, Dios ha confiado a ti esa vida que tú llevas. Por eso, versículo 18 ya de Deuteronomio capítulo 8. Y Dios está diciendo, todo le pertenece a Dios. Pero poder entender entonces que nosotros estamos también administrando nuestra propia vida, la manera como yo la estoy dirigiendo. Nos da también para administrar la creación. Dios le dijo a Adán, le dice Dios a Adán también para que dominara sobre toda la creación, para que se enseñorease en toda la creación. Y le dio pues a Adán el hecho de la capacidad para poder desarrollarla, para poder entonces hacerla crecer, multiplicarse a través de ella también. La administración, la Biblia está hablando entonces como es una forma de atención del Creador para que nosotros la sigamos desarrollando, esta creación que Él ha puesto también en cada uno de nosotros.
Cuando hablamos también del tiempo, del dinero, cuando hablamos de las habilidades, de la sabiduría, de la relación con otras personas, de la autoridad que Dios nos coloca, Dios está diciendo, en otras palabras, mira todo lo que te he dado para que entiendas que tú tienes principio de administración que debes ejecutar bien y que debes hacerlo de calidad. En Efesios capítulo 2, el versículo 10, dice la palabra de Dios, porque somos hechuras suyas, creados según Dios en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios nos creó, pero nos creó con el principio de saber de que nosotros todos vamos a rendir cuenta a Dios de todas las obras que nosotros estamos haciendo en esta tierra. Y por eso el Señor dijo que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora, nosotros vamos a rendir cuenta de esas obras que nosotros estamos haciendo. No solamente que nos hizo para buenas obras, sino también que vamos a rendir cuenta de esas obras que Dios ha establecido en cada uno de nosotros. De tal manera, mi hermano, que usted no puede dejar que el tiempo se le pase. Y este es un principio muy importante que ningún cristiano puede pasarlo por alto, porque se le está yendo la vida, se le está yendo los momentos de oportunidad y no lo está asumiendo. Y lo que Dios quiere es que usted asuma la responsabilidad y el compromiso que tiene con Dios. Y por último lugar, es el principio de la recompensa. Mire algo muy importante. Colosenses capítulo 3, versículo 16, versículo 17. Cuando Pablo está hablando a los corintios, que también le habla aquí a los colosenses, que también le habla a los corintios, y especialmente aquí en el versículo 16, él dice lo siguiente: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Y la principal cosa que dice la Biblia es que desarrollemos sabiduría de Dios en nuestras vidas. ¿Pero para qué? Miren lo que dice: cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. ¿Cómo vamos a cantar? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Pero ¿a qué nos lleva esto? Nos lleva a la llenura de Dios en nuestras vidas. Aquí no está hablando especialmente, como alguna vez han tomado esto, como el orden del culto, de la manera como nosotros debemos desarrollar los cultos, que primero los salmos, después entonces los cantos espirituales, y por último los himnos y después los cánticos. No, no es lo que está diciendo la Biblia. La Biblia está diciendo es que todo esto que está acá nos va a llenar para que nosotros podamos accionar. ¿Y accionar cómo? Versículo 17. Ahora sí vamos al versículo 17. Y él dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Quién y a quién de nosotros debemos entonces recompensar en primer lugar? A Dios. Es decir, la gloria no es para mí por lo que yo tengo. La gloria es para ¿quién? Para Dios, lo que Él tiene. Esto es el punto de lo que la Biblia nos está diciendo, que la Biblia nos está enseñando. Y es lo que la Biblia pues nos quiere mostrar a cada uno de nosotros. Dice Mateo capítulo 25, versículo 21 de la siguiente manera. Y dice: y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Todos nosotros vamos a pasar por el tribunal de Cristo. Todos los que hemos creído en Jesucristo como Salvador. No para salvación de nuestras almas o perdón de pecado en ningún momento. El que ha sido salvo en el Señor, ya es salvo en el Señor. Y así la Biblia lo declara. La Biblia dice: mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya usted es hijo de Dios. Eso no es lo que está en discusión. Ahora, sí, aquí hay una cosa que sí está en discusión y que sí va a ser evaluado. Y la Biblia lo dice aquí claramente. Y él dice: y su Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré.
entra en el gozo de tu Señor. Dios está diciendo, y lo hablamos también aquí la otra vez, aún en las cosas pequeñas Dios te prueba. Aún en las cosas que estás haciendo ahorita en este momento, en las pocas posesiones que tú tienes, Dios quiere que tú seas fiel. Imagínate si no somos fieles en las pocas posesiones que tenemos. Imagínate si tuvieras tantas posesiones para ver si vas a ser fiel a Dios. Quise mandarme ahorita en este momento algo que estaba tomando de una persona que honró a Dios sobre todas las cosas y glorificó a Dios en toda su vida. Y él decía pues en su vida lo siguiente: con mucho gusto, es una persona que había obtenido dinero en su vida. Pero sabe, él aprendió, y él vivía en Inglaterra, pero él aprendió a ver de una forma a Dios y la mayordomía, que él buscaba primeramente bendecir el nombre de Dios. Y todo lo que él tenía, siempre lo entregaba en las manos de Dios, de todo lo que él recibía. Era un hombre que había tenido posesiones, pero sabe, vivía en un cuartico pequeño y todo se había limitado solamente para entregárselo a Dios. Y él dice lo siguiente en su pensamiento: cuando él muere, en sus posesiones buscaron y encontraron una nota que él tenía. Y él repetía esta siguiente oración casi siempre en su vida. Y dice así: con mucho gusto voy a hacer que el piso sea mi cama, una caja de cartón mi silla y otra caja mi mesa, en lugar que las personas se pierdan por falta de conocimiento de Cristo. No es lo que hacemos nosotros los cristianos mayormente. Si yo quiero gozar de todo lo que tengo, de todo. Y quiero tener el carro último modelo. Quiero de verdad, la primera cosa es llenar primeramente y complacer mi vida, satisfacerme. Y no solamente nosotros pensamos, en la Biblia también está otra ilustración que la Biblia nos presenta. Y una persona que gozó siempre su vida. Y el Señor le preguntó a él y le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Mire, cuando nosotros no somos capaces de reconocer a Dios primeramente sobre todas las cosas y que lo que tenemos le pertenece a Dios, que es propiedad de Dios, que lo que nosotros solamente somos administradores, no somos capaces de hacer lo que hizo este hombre. Este hombre de verdad, y fue encontrado, y es una anécdota verdadera lo que él sintió y lo que él hizo, porque él quiso de verdad glorificar a su Señor y que Dios fuera glorificado en su vida. Ahora, ¿estamos dispuestos de verdad nosotros a ejercer esa mayordomía, que Dios sea de verdad nuestro propietario? Que vivamos, que tenemos que entender, que entendamos que tenemos que rendir cuenta en algún momento de las cosas que estamos haciendo, y que entendamos que seremos recompensados por las cosas que nosotros hacemos o que no hacemos, y que esas recompensas principalmente tienen que ver con la glorificación a Dios. Este hombre glorificó a Dios. ¿Tú glorificas a Dios en tu vida? ¿De qué manera tú lo glorificas? ¿De qué manera se cumplen estos principios en tu vida? Cuando hablamos de estos principios, no es para que vengamos acá y escuchemos el mensaje. No, es para que haya una respuesta de cada uno de nosotros y que de verdad nosotros dependamos de Dios y que Dios sea glorificado. Que podamos ejercer estos 4 principios en nuestra vida que he escogido para que nosotros podamos entonces permitir que el Dios de la gloria sea glorificado en cada uno de nosotros. Miren, veamos esta semana cómo tú vas a hacer. ¿Qué tienes para entregarle al Señor? ¿Cuáles son los principios que de verdad las cuales quieres tú vivir? Que cuando tú obtienes el dinero, la primera cosa de lo que hayas recibido una semana, ¿qué es lo que tú vas a pensar? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? No me has escuchado todavía hablando sobre el diezmo. Sin embargo, ya sabes cuál es la característica de lo que dice la Biblia y cuál sería de verdad mi respuesta a lo que dice la palabra de Dios sobre el diezmo. Porque principalmente un cristiano verdadero, un cristiano fiel, tiene un compromiso con Dios y lo ejerce, hermano, con toda dignidad, porque se siente que es el Hijo del Dios eterno y lo quiere glorificar. Oramos en este momento. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y pedimos, Señor, que estos principios que están establecidos en tu palabra sean reales en nuestras vidas.
Así como este hombre que entregó, Señor, todo lo que tenía, que te bendecía. Señor, que daba respuesta de saber de que de verdad tú eres propietario de todo lo que está aquí en la tierra, porque la tierra te pertenece. Y nosotros los que vivimos en esta tierra, Señor, somos tuyos, te pertenecemos también. Señor, nos ha enseñado de cómo hacer las cosas. Ahora pedimos para que cada uno, Señor, de los que están acá, Padre, hayamos aprendido en estos 4 domingos sobre lo que es la mayordomía. De saber, Señor, que tú tienes que glorificarte en cada uno de nosotros. Que somos hechura suya. Que somos, Señor, creados por ti. Que administramos las cosas tuyas, pero que tenemos que hacerlo con fidelidad, con amor, con una actitud de compromiso contigo. Padre, bendice a cada uno para que, si no lo ha hecho, lo comience a hacer, Señor, de bendición, que tú seas glorificado. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias y te bendigo. Amén y amén. El Señor, pues, nos dice en su palabra, la primera cosa es reconocerle a Él. Y sabe, cuando hablamos de reconocer a Dios, es decirle, Señor, mi vida te pertenece. Yo estoy, Señor, en tus manos. Y cuando hacemos esto, entonces podemos decirle, Señor, yo entrego mi vida en tu presencia. Entrego lo que yo soy a ti, Señor. Yo no sé si usted lo ha hecho o no lo ha hecho, pero es muy importante que usted entienda que Dios quiere que usted entregue su vida totalmente a Él y que le diga, Señor, te amo de verdad. Tú me amaste primero a mí, pero yo te amo y no solamente esto, yo quiero, Señor, tener tu amor en mi vida. Yo quiero vivir por tu amor. Quiero aprenderlo a hacer. Y es una entrega a Dios para poderle decir, Señor, yo entrego mi vida a ti. Hágalo si usted no lo ha hecho. Y dígale, Señor, mi vida te pertenece. Y por eso yo te reconozco. Si quiere hacerlo, levante su mano y dígale, Señor, yo levanto mi mano porque mi vida te pertenece. Yo he reconocido que Cristo Jesús es el dador de la vida. Y yo me entrego a ti para decirte, tú eres mi Señor. Que Dios me lo bendiga en lo que han levantado la mano y que el Señor se glorifique en su vida para que el Señor lo siga haciendo. Padre, bendigo a aquella persona que ha dicho delante de tu presencia, que te reconoce, que tú eres el Señor poderoso. Te pido que tu bendición sea sobre su vida y que le ayude, Señor, a cumplir en su vida esta mayordomía de saber que nosotros somos responsables delante de ti y que nuestras vidas, Señor, los dones, los talentos, los ponemos al servicio tuyo, porque tú, Señor, debes ser glorificado porque eres nuestro Dios, a la cual nosotros nos hemos entregado. Que seas tú glorificado en cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios me lo bendiga, mi hermano.